vamos a presentar lo que es Habeas Data y estamos aquí con la administradora en conjunto. Voy a dejar que ella se presente. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Gómez, yo soy administradora del conjunto Villarreal. Bueno, Juliana, te vamos a presentar entonces, si quieres, Sebastián, ya puedes empezar a proyectar, por favor, la presentación. Te vamos a presentar lo que es el concepto de Habeas Data. ¿Lo habías escuchado? Sí, es el tratamiento de la información que a uno siempre le dicen en los bancos. Exacto, sí, algo por el estilo. Vale, entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar presentando el grupo. Somos Angelicet Fajardo Orozco, Juan David Liz Santofimio, Sebastián Díaz Gaona y quien les habla, Jimmy Giovanni Forero. Entonces, voy a empezar a explicarte qué es el Habeas Data. Entonces, como dijiste, el Habeas Data es una ley, es la ley 1266 del 2008, que habla sobre el derecho fundamental de una persona, un individuo cualquiera, de poder conocer, actualizar y modificar la información relacionada con ella y que está pública o que está guardada en una central de datos. Puede ser información, digamos, de tipo personal, financiera, crediticia, comercial y de servicios, ¿vale? O incluso el historial clínico que se tiene en tu EPS o en la red pública de un hospital. Listo. Hola Juliana, yo te voy a hablar como tal de los derechos de las personas que son protegidas por el Habeas Data. Entonces, lo primero que queremos aclarar es quién es el titular del derecho a la protección de datos. Bueno, el titular es aquella persona que entrega sus datos a la empresa o persona natural que va a hacer uso de esos datos. Un ejemplo serían los clientes, los mismos trabajadores, contratistas, entre otros. Bueno, ¿cuándo se vulneran los derechos asociados a la protección de datos? Principalmente se vulneran el derecho a la protección de datos cuando estos son utilizados para fines diferentes a los acordados con la persona que es propietaria de los datos. Por ejemplo, se podrían vender a terceros, modificarlos o simplemente no actualizar los datos cuando la persona lo pida. Además de esto, según el tipo de dato, se pueden almacenar una cantidad fija de tiempo. Si los datos son positivos, o sea, que le dan una buena referencia de la persona, estos, según el artículo 13 de la ley 266 de 2008, se pueden almacenar indefinidamente. Si los datos son negativos, como registros de mora, estados de cartera, cuotas vencidas, entre otros, solo se pueden almacenar por 4 años. Y de acuerdo a la Corte Constitucional, para los deudores que presentaron mora inferior a 2 años pero que asumieron voluntariamente el pago, esta mora solo podrá permanecer por 4 años, que es el doble del original. Siguiente, por favor. Listo. ¿Qué se requiere para poder tratar los datos personales o hacer uso de ellos? Se debe aclarar que los datos siempre se deben tratar bajo el acuerdo de ley y en cuanto a las entidades públicas pueden hacer uso de los datos, ya sea recolectándolos, modificándolos o incluso eliminándolos si se tiene la autorización del titular. En cualquier otro caso, se necesita que esté bajo la ley y que con consentimiento previo del titular por cada cosa que se vaya a hacer. ¿Cuándo los datos personales requieren una autorización previa del titular y cuáles no? Bueno, en regla general, siempre se debe obtener una autorización previa del titular al momento de usar los datos, pero esta autorización no siempre es necesaria. Por ejemplo, si una entidad pública requiere los datos para poder ejercer su labor, ya sea legal o judicial, pues no es requerida. Tampoco es requerida en el caso de una emergencia médica o sanitaria. Y tampoco es requerida cuando se va a utilizar para fines históricos, estadísticos o científicos por entidades públicas. Esos serían los derechos que tiene cada persona sobre su tratamiento de datos. Bueno, ahora te voy a explicar cómo afecta esta ley a las organizaciones. Y es que la ley de Habeas Datas exige que todo empresario o entidad, también personas naturales que almacenen datos personales,
deben registrarlos, deben registrar todos estos datos y según la firma, se ha visto que más de 400 empresas en Colombia que están registradas no han hecho el registro debido de sus bases de datos, lo que puede conllevar a multas bastante grandes que pueden incluso llevar a la ruina de empresas o también a cierres o demás, o demás, o demás acciones legales en contra de estas organizaciones que no cumplan estos lineamientos. Y esto sería principalmente cómo las afecta. Bueno, ¿cómo mejorar el manejo de datos con Aveas Data? En conocimiento sobre la ley 1266 de 2008 de Aveas Data, esta permite que a las organizaciones tener como el control de flujo de los datos que se tienen en colecciones o repositorios de datos y que se relacionan a dicha organización. Bueno, Juliana, queríamos saber qué tal te pareció esta presentación. eh, para ti, si fue claro pues nuestra exposición del tema y nada, pues ¿qué piensas? Bueno, chicos, yo tengo una pregunta para Nicolás en el tema de como tal de los derechos. Acá pues este es un conjunto, se maneja pues la información de todos los titulares como tal de cada de apartamento y también se maneja la información de los apartamentos que están arrendados. Entonces, en este caso, pues también se maneja la información del arrendatario principal. Y también se maneja el tema de las personas que, digamos, entran en mora cuando no se paga la administración. Entonces, yo tengo ahí una pregunta. Digamos, aquí se maneja información, digamos, positiva como negativa. Nosotros no hacemos reportes a centrales de riesgo, pero sí se tiene como una base de datos de las personas que deben, digamos, en este caso la administración, o que hicieron algún daño al conjunto y pues digamos que al momento no se han puesto al día. En ese caso, digamos, se manejaría según la ley 1266 del 2008, o sea, yo tengo que, digamos, guardar la información negativa en el mismo tiempo estimado, o ahí cómo manejaríamos esa información. Sí, se tiene que manejar según la ley y solo se podría almacenar durante 4 años. Vale aclarar que esos 4 años empiezan desde el reporte en este caso, de mora o de daños sobre el conjunto. Entonces, pues la mejor que se podría hacer, dado que solo se puede mantener por 4 años, es, en dado caso que no se llegue a ningún acuerdo, empezar las vías legales, dado que, pues, como ya habíamos hablado, los elementos de legislación o judicial pueden mantener sus datos mientras que dure el proceso, por si el proceso se llega a alargar más tiempo de los 4 años. Pero pues por ley, si una persona sigue en mora después de los 4 años y ya fueron los 4 años cumplidos, no se podría guardar esa información. Pero pues la positiva, como tú dijiste, a pesar de que no hagan reportes, sí la pueden almacenar. Listo. Y bueno, otra pregunta. Digamos acá pues solamente se administra esa información como para notificaciones o en dado caso que uno necesite contactar al titular o al arrendador por algún caso en específico. Entonces ahí no me quedaría claro para que me puedas asesorar, implementar eso en mi proceso administrativo. ¿En qué casos debo pedir la autorización al titular y en cuáles no? Eso sí no me ha quedado claro. Bueno, si mal no tengo entendido, cuando uno pues está en un conjunto, uno entrega sus datos a la administración para poder ser contactado o pues como tal tener registro de que uno está viviendo ahí, ¿verdad? Sí, es prácticamente para revisar quién es el titular, cuántas personas viven, si tienen mascotas. Es- Bueno, ese tipo de datos, siempre y cuando pues el acuerdo sea que la administración puede manejarlos, sea para hacer reportes, un ejemplo, un reporte judicial por daño o algo así, no toca tener ninguna autorización previa. Pero si es, por ejemplo, para, no sé, contratar un servicio de datafonía, el cual necesita los números de cada una de las personas,
Entonces se requiere que cada persona involucrada dé la autorización para poder entregar su número, siempre que sea dentro de la administración y dentro de los acuerdos del contrato administrativo, se puede hacer manejo de esa información. Pero si ya requiere pasarla a un tercero o algo que no estaba estipulado, sí se requiere el permiso. De otro modo, pues la puedes manejar tranquilamente, siempre y cuando sea dentro del mismo ámbito administrativo del conjunto. Listo, Nicolás, muchísimas gracias. Bueno, con respecto a la información, pues yo tenía algo muy básico, que es lo que le explican a uno en los bancos, pero ya a nivel, digamos, administrativo, en la administración que yo tengo del conjunto, pues no estaba como muy implementada y pues tampoco se estaba manejando acá. Entonces, pues sí es importante tenerlo presente porque en mi caso como administradora, pues no tenía conocimiento que eso me podría afectar directamente en lo que yo estoy desempeñando día a día y pues como tal podría afectar legalmente al conjunto. Entonces, pues gracias por la explicación y pues todo el tema a tratar porque sí me va a ser de mucha ayuda para implementarlo en el proceso que vamos a iniciar con mi equipo para poderlo manejar o implementar de la mejor forma. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Sí, también quería darte gracias por sacar el tiempo porque fue difícil parar los tiempos entre nosotros y con ella. Y pues bueno, espero que esta información la puedas replicar en tu trabajo diario como administradora del conjunto y que más adelante se vean los frutos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Una buena tarde. Hasta luego.